Desde los estudios de radio de periodismo UDP, somos Francisca Skotnich y Patricio Cuevas, y esto es On The Record, una conversación sobre periodismo en Vergara 240 Radio. Para celebrar el tercer aniversario de Vergara 240, hemos preparado un capítulo especial de On The Record, el programa de Vergara 240 Radio, donde te contamos cómo se hace el periodismo por dentro en la voz de los reporteros que lo confeccionan. En los dos primeros capítulos abordamos un tema complejo para los medios de comunicación, los abusos sexuales. En números, el resumen del derrumbe de Christian Precht son 15 meses de investigaciones y procesos, casi 40 testigos, 11 denunciantes mayores de edad, 4 menores, 3 curas y una monja como testigos de contexto sobre comportamientos genéricos, uno de los cuales se retractó, casi 300 fojas de expediente, 70 páginas del informe final del vicario judicial, 3 páginas del fallo vaticano y 5 años apartado del ministerio sacerdotal como sentencia. 77 años tendrá el sacerdote en diciembre del 2007, cuando termine su castigo. Los números marcan un epílogo trágico para el sacerdote, que en sus décadas de gloria sacó de sus casillas a un dictador por su defensa de los perseguidos y se hizo imprescindible para 4 cardenales. Su aureola, la estatura moral que llegó a tener, ya no lo corona. Vivir el resto de su vida despojado de esa aura es su castigo. En 2002, un equipo de periodistas del diario Boston Globe destapó la red de encubrimientos de abusos sexuales de la iglesia de Boston. Obtuvieron el Pulitzer y se transformaron en protagonistas de la película Spotlight. Gatillaron además una ola de denuncias contra sacerdotes en todo el mundo. Chile no es la excepción. En las últimas semanas, el Ministerio Público ha realizado múltiples allanamientos a las oficinas de la Iglesia Católica chilena y el cardenal Ricardo Sati está citado a declarar como inculpado. Al menos 158 religiosos católicos han sido investigados en el país. Uno de ellos es Christian Precht, el vicario de la Solidaridad. La académica de periodismo UDP Andrea Lagos realizó una larga investigación sobre Precht que publicó el año pasado bajo el nombre Las culpas del vicario, un libro del CIP UDP cuya lectura abrió este segmento. Días después de que grabamos esta conversación, el Vaticano sorprendió al anunciar que Christian Precht había perdido el estado clerical. Una decisión que, según el comunicado de la Iglesia, es inapelable, pero que de todas formas la defensa del sacerdote espera invalidar. La dura sanción puede ser leída como una señal del Vaticano ante los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes que se multiplican en todo el mundo y particularmente en Chile. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. El cardenal Ricardo Sati fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado por la eventual responsabilidad que podría caberle en el delito de encubrimiento. El arzobispado de Santiago resolvió enviar al Vaticano los resultados de la investigación previa en contra del ex vicario para la Solidaridad, Christian Precht, por posibles abusos contra menores. Miguel Ortega me empezó a tocar el cuerpo bajando sus manos y obviamente me sentí muy incómodo mientras observaba a Christian Precht. Hoy está con nosotros Andrea para conversar sobre Precht y el rol de la prensa en la crisis de los abusos de la Iglesia. Bienvenida, Andrea. Buenos días. Buenos días, o lo que sea. O lo que sea para quien esté escuchando. La primera pregunta es ¿por qué Christian Precht? ¿Y cómo se desata el interés por él como una figura, como un personaje? Porque yo creo que de todos los potenciales seres elegibles para investigar, él es uno de los que concentra las mayores contradicciones. Él fue una persona que en los 70 y 80 fue un defensor de los derechos humanos, fue un héroe de la Iglesia Católica, fue un enviado del cardenal. Mucha gente dejó de morir o dejó de ser torturada o pudo salir del país gracias a que él lideró la Vicaría de la Solidaridad. Después pasó mucho tiempo en el cual él debió haber sido obispo, incluso arzobispo, y nunca llegó a serlo. Era uno de los más reputados e influyentes vicarios de todo tipo, porque tuvo varias vicarías. Y de repente sale de Chile, vuelve a Chile, y el 2011 explota una acusación, una denuncia en el arzobispado de Santiago,
que en el fondo de la cual se deducen otros abusos a menores, y empieza un largo de 2 años más o menos, una investigación solamente eclesiástica, que termina con su sentencia de 5 años de apartamiento del ministerio sacerdotal. Y la verdad que a mí me interesó, digamos, en la escuela, a todos nos interesó este personaje porque en el fondo resume lo que ha sido la historia de la iglesia chilena, que tuvo una cúspide en los años 50, cuando se abrió, se hizo una iglesia social, preocupada por los pobres, progresista, con el cardenal Silva Enrique. Luego pasó en los 80 y los 90 pasó a ser una iglesia mucho más de nicho, preocupada de los valores de la cintura para abajo, como les dicen, y aquí comenzó a alejar un poco a la gran feligresía, sobre todo a los jóvenes, y después vino esta iglesia que a partir de fines de los 90, principios de los 2000, empezó a aparecer, llena de seres que no sabíamos que existían y que abusaban de los menores. Andrea, tú tuviste una dificultad en este reporteo, en el fondo, que es que no tuviste acceso al expediente eclesiástico, sino que reconstruiste por fuera periodísticamente todos los abusos. Uh-huh. ¿Cuáles son las dificultades como periodista para encontrar los casos y luego para acercarte a ellos y lograr que te cuenten su experiencia? A ver, yo tuve el privilegio y la suerte de contar con la participación sin condiciones del autor, digamos, del biografiado. Él inicialmente, obviamente yo le pedí a él el acceso porque él lo tenía el arzobispo de Sati y el investigador, que era Ortiz de Lascano, un español, que era el vicario judicial, que aún es. Abun obviamente no quiso. Abun era el abogado de Prej. Prej no me quiso hablar nada y yo empecé a investigar y a acercarme al resto de las personas. Y de repente llegan a mis manos, no sé cómo, esto fue cartas que le envió a Prej, de Prej a Sati con cada uno de los casos, contando por qué yo no fui culpable en este, por qué yo no tuve nada que ver en este, no conozco a estas personas. Entonces, a partir de esas 3 cartas, que constaté que eran válidas, empecé a hablar con gente que tuvo acceso, que no las puedo nombrar, al expediente, y además contrastar cada opinión, digamos, cada personaje, los empecé a llamar. Otros personajes habían aparecido antes, porque hubo mucho en torno a un colegio en el cual, al cual estuvo muy cercano por Miguel Ortega, que era su gran amigo sacerdote. Entonces, en torno al seminario menor se empezaron a pasar el dato que yo estaba escribiendo el libro y empezaron a acercarse, y ahí me empezaron a contar, algunos en on, otros en off. Hay uno que me llamó mucho la atención que fue en on, y en el fondo fueron 2 fórmulas dos a propósito de las cartas y de este loop que se forma en torno al seminario menor. Yo empecé a juntar nombres, y los nombres que no estaban por el seminario menor no los contacté, los empecé a llamar a propósito de ver los nombres de ellos, muchos de los cuales no denunciaron a Prej y están ahí. Hay un golpe en tu libro que creo que es el más como contingente, ¿no? Hoy. Uh-huh. Y es que tú descubriste que el consejo que el vicario judicial le dio a Sati para el castigo de Prej era mucho más alto que el que Sati finalmente tomó. Era de por vida, entiendo yo, el fin de sacerdote, y Sati decidió darle solo 5 años, que se cumplieron en diciembre pasado. A la luz de los acontecimientos que han pasado ahora, que tienen que ver con Sati acusado de encubrimiento de otros casos, y Prej nuevamente envuelto en unas nuevas acusaciones con casos distintos a este. ¿Cómo ves la actuación de Sati en todos los temas de abusos sexuales? A ver, al menos en este caso, Sati, antes de dar esa opinión que fue ratificatoria de una pena menor, que la voy a explicar ya, él desatendió 2 denuncias de menores que recibió en su escritorio y las dejó pasar durante meses, hasta que explotó otro caso que hizo que el caso se hiciera conocido y empezaron a llegar. Entonces ya en este episodio Prej habían 2 ocultamientos de Sati. O sea, a mí no me extraña nada lo que está pasando ahora, que a Sati era la persona que le llegaba, al menos, incluso de lugares que no eran Santiago, el Gran Santiago, donde él era arzobispo, cartas con denuncia. Y él desatendía muchas de ellas.
Después, cuando el vicario judicial recomienda 5 años, recomienda una pena divinis, porque hubo abuso de menores, ya con que haya abuso de un menor, corresponde esa pena. Esati no es capaz de llevarla a cabo por la importancia que tenía Precht y la gran reputación, no fue capaz. Y otra cosa que ahora he estado reporteando, porque no sé si se puede decir, pero vamos a sacar una segunda edición del libro. Lo que está pasando ahora con Precht es aún más grave para él en términos eclesiásticos al menos. Él antes pudo pero tener una pena más o menos soportable, entre comillas, porque no tenía historia previa, antecedente, tenía una historia limpia. Hoy ya tiene un castigo. Reincidente. Sería un reincidente. Entonces, lo más posible es que si se llega a probar, que al parecer ya va adelantada la prueba porque se fue al Vaticano todo su antecedente, él sería, no puedo adelantarlo, pero quizás quedaría fuera del ministerio sacerdotal forever. Es lógico pensar, Andrea, que dada la revelación que ha hecho una investigación judicial en Estados Unidos con un estado entero, revelando una cantidad masiva de denuncias, que no son solamente denuncias de ahora, sino de muchos años. O sea, de hecho, en los testimonios de esas fojas, que son miles de páginas, hay testimonios de personas de 70, 80 años que han sido abusadas cuando eran niños. Y de la cantidad de sacerdotes que podrían estar involucrados, vastamente. Yo creo que una de las cuestiones que está aquí y que son cada vez más corrientes de ver es la transversalidad de estos delitos en distintos lugares de la Iglesia Católica. Y es de la misma forma es como se configura, de la manera que uno se entera, parcialmente probablemente, pero de la manera que se entera, sobre todo estos últimos 6 meses, a propósito de la visita de Francisco en enero, la transversalidad que tienen los delitos de los sacerdotes. Hablemos de delitos, básicamente, que es un abuso sexual. Lo que también hace pensar que hay mucho por descubrir, probablemente, a propósito de ese funcionamiento y también a propósito de lo que tú describías respecto de la actitud que tiene Sati a propósito de esas denuncias. No sabemos, no tenemos un catastro completo todavía, a pesar de que se conocen muchas cosas, probablemente haya muchas por descubrir aún. Lo más triste es que yo creo que los que van a hacer el descubrimiento de todo lo que realmente ocurrió no va a ser la Iglesia, va a ser la justicia civil. Ya el Ministerio Público nombró fiscales en todas las regiones, entonces esa capacidad y esa lejanía para lograr descubrir lo que pasó la tiene más la justicia civil que la justicia eclesiástica, que además es una justicia muy poco clara, porque la hace una persona en general decide a quién llamar. Por ejemplo, yo supe que Precht, ahora que terminó su proceso de investigación previa, nunca se enteró hasta que llegó a Roma. O sea, no hay notificaciones. La justicia civil tiene más recursos y yo creo que va a tener más incidencia en que se encuentren culpables y en que se llegue a la verdad, que finalmente no sé si va a haber mucha posibilidad hay muchos de los sacerdotes que ya se murieron, las víctimas en general quedan vivas, pero si hay alguien que va a poder hacer algo, yo creo que es la justicia civil en Chile. Da la impresión que hasta ahora, cuando uno mira todos los casos, tanto el de Pensilvania como en todo el mundo, en general la Iglesia ha tendido a encubrir estos casos más que a sancionarlos. Por primera vez en Chile se está viendo una decisión de la justicia penal, de la Fiscalía en este caso en realidad, de saltarse como cierta protección que tenía la Iglesia siempre amparada como en el secreto sacerdotal, secreto de confesión, etcétera. ¿Qué tan grande puede ser esto? ¿Qué tan grande puede ser esta olla que se está destapando en Chile? Bueno, yo creo que llevamos desde enero llevamos 7 meses y ya salió el tapón. Encuentro que ha sido bastante espectacular si pensamos que hay 104 potenciales víctimas, 70 clérigos y laicos que están siendo investigados, 3 de ellos son obispos. Yo creo que ya no es posible pensar nunca más
en lo que pasó con Francisco José Cox a fines de los 90, en el 99, 2000. Hubo alegaciones, como dicen en inglés, de abusos múltiples de este obispo de La Serena, incluso violaciones, pero él decide, con el amparo de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, salir. Y amparado por el cardenal Errázuriz en ese tiempo. Sale, se va de Chile, está en un monasterio en Alemania y nunca más volvió a Chile, a ningún otro país, no puede salir porque lo aprenden, para enfrentar a la justicia por las barbaridades que hizo. Eso no es posible. Yo creo que si tú me preguntas si eso va a volver a pasar o si hay posibilidad de que conductas como esas sean admisibles, yo creo que no. Y si llegan a ocurrir, creo que la iglesia va camino a desaparecer acá. Una de las cosas que me llama la atención de los testimonios que tú recoges en tu libro es que un patrón de conducta entre las víctimas es que ellos ven los medios de comunicación, la tele, la radio, en ese momento ven lo que está pasando con Caradima, que además es un caso destapado igual por la prensa, La Tercera, Informe Especial, CIPER sobre todo, y la cobertura de lo que es el caso Caradima les hace recordar que ellos también vivieron algo, fueron abusados por Prez cuando joven, muchos de ellos en ese momento lo procesaron como algo normal, pero en la medida en que ellos empiezan a ver que esto que no son casos aislados, que hay abusos en la Iglesia Católica, ellos se deciden a denunciar a Prez. ¿Cuál es tu impresión de el rol que ha tenido la prensa en todo este proceso, tanto de Prez como de la Iglesia en general? Yo creo que, bueno, sin la prensa, como así en muchos otros ámbitos de escandalillo, no hubiese sido posible un Caradima. Y Caradima, como tú mencionas, es increíble porque en los testimonios míos sale que los chicos, que ya no son chicos, eran arriba de 40 todos, empiezan a ir asados y empiezan a decir, oye, ¿tú te acuerdas cuando Prez me agarró no sé qué? ¿A ti también te lo agarró? Es verdad, era normal, yo me reía. En el fondo, lo que hizo Caradima fue catalizar una cantidad, yo creo que no hay caso más importante de abuso que el de Caradima por todo lo que despertó, aparte de lo horrible que fue, quizá un sumum de lo horrible, pero creo que a partir de eso solamente hay verdad. Y ahora la intervención que hace Francisco, el Papa, en Chile, yo creo que es la vergüenza más grande que podemos tener, porque que tenga que venir una comisión de 2 sacerdotes, obispos, a Chile a intervenir la justicia eclesial chilena, me parece que es el colmo. Eso significa que claramente tenían que renunciar los 30 y tantos obispos porque no supieron hacer nada. Sin la prensa nada de esto hubiese sido posible, porque tampoco hubiesen seguido el escándalo de Barros en Osorno, tampoco le hubieran dado voz a las víctimas de Caradima y de Barros. Sin la prensa todo estaría igual. Andrea, cuando existe el tema del abuso en el periodismo, y cuando tienes que enfrentar un tema de esta característica, cuando tienes que enfrentar testimonios de personas que han sido abusadas, que tal como establecemos en esta conversación, muchas personas no han pensado muchas veces que estas cosas constituyesen abuso hasta que empiezan a verbalizarlo o a ponerlo en palabras. Y yo creo que cada experiencia ahí es particular y distinta. ¿Cómo se reportea el abuso? ¿Qué lecciones te deja esta investigación en términos de una metodología para acceder a esos testimonios que son importantes, pero también a no incurrir en, por ejemplo, dobles victimizaciones o los recuerdos y todas esas cosas que son tan traumáticas también? Bueno, primero que nada, la mejor forma de lograr conseguir una víctima que quiera hablar es no llamarla directamente. Habitualmente uno ablanda a través del círculo cercano. Y la forma más fácil es poner en contexto que claramente esto era normal en ese tiempo, era tomado por el sacerdote de turno como normal. Entonces ahí la persona se puede abrir porque siente que no fue una persona como de otro planeta que soportó que lo tocaran, que lo abusaran, que abusaran además de la autoridad que tenía el sacerdote con esa persona.
Yo creo que la única forma es generar, además requiere múltiples llamados. Me acuerdo que una de las víctimas la llamé una vez, me junté con esa persona y al año recién quiso hablar conmigo, y eso fue por teléfono solamente. Generar confianza es muy difícil, y la verdad que cuando yo empiezo a mencionar, sabes que yo tengo esta cantidad de testimonios, el tuyo sería uno más, y eso te da confianza porque no eres el único negrito de Harvard en el fondo. Eso te ayuda a tener como un colchón. Eso. En el fondo, lo que tú estás mencionando es que muchos de ellos se sienten culpables de alguna forma, sí. Y el sentir que no son los únicos los transforma, se dan cuenta de que fueron víctimas. Claro, que no son, ellos se sienten sucios y no quieren mostrar esa suciedad, y no quieren que sobre todo sus familias, sus mujeres, sus hijos y sus madres o padres se enteren que ellos fueron abusados. Y eso es lo que más les complica, porque ellos sienten que fueron indignos, fueron sucios, aceptaron cochinadas, entre comillas, y no quisieran que nadie cercano se enterara de eso. En cualquier relación humana está esa contextualización de poder poner en palabras algo y compartirlo, te saca el peso de encima también. O sea, sí. en el fondo, si uno vive con algo que te entristece o algo que te ha hecho daño, y no hablas acerca de eso, o no has tenido la posibilidad de compartir esa experiencia, el daño se va haciendo mucho más dramático dentro de tu... O sea, toma un lugar en tu vida que yo creo que es bastante más dañino que tener la oportunidad de sacarlo, digamos. Y eso, por supuesto, en la medida que las personas tengan una buena contención, es posible de hacer. Y eso también, en términos de los abusos, yo me imagino que es aplicable también para cualquier aspecto de la vida en cual hayan sido pérdidas, tristezas o traumas. Tiene que ver también con eso, sí. de tratar de sacar algo que tenéis dentro, que tiene que ver con la condición humana, básicamente. No quedarte con lo que tienes adentro. Hay uno de los testimonios de víctimas que me dio su nombre, Eduardo Salinas, que trágicamente además se le había muerto un hijo entre medio. Entonces, después de que ocurrió esto, que prestó testimonio, y él estaba menos afectado por lo que le ocurrió a él, porque era un cabro que venía de población, estaba más acostumbrado a la rudeza, como haberse callado ante lo que observó o lo que creyó que estaba pasando con sus compañeros, que eran las mismas cosas, con estos curas. Él, cuando llora delante mío, es cuando él me dice: yo no fui capaz de ver, no fui capaz de parar, no fui capaz de preguntar. Que era un poco prestarse a lo que estaba haciendo la autoridad, los curas con ellos. A mí me llamó mucho la atención eso. El resto tenía mucha rabia. Encontraban que además los curas, o este cura al menos, hacía cosas que eran impensables, que les daban trago, que estaban con trago delante de ellos, que les prestaban autos cuando ellos ni siquiera podían manejar, que, bueno, aparte que les daban besos, que los tocaban, pero había como un grupo, una forma de acoger a estos cabros en torno al colegio que era como totalmente inadecuada, y ellos ahora recién se dan cuenta porque ven que tienen hijos y que nunca les gustaría que sus hijos vivieran lo mismo. ¿Uno podría pensar que hay una cultura sexual dentro de la Iglesia Católica? Digo, de las personas consagradas, digamos. Yo creo que hubo. Bueno, hay una cultura sexual en el término que ellos tienen sexualidad y no existe celibato, entonces no existe forma de vivir la sexualidad de alguna manera sana. Pero existió una forma de hacerse, de vivir la sexualidad de una forma insana, por lo mismo. Y era muy común en los seminarios, con los cabros que venían entrando, entre ellos, que ya eran gente mayor de edad, entonces no había problema, se supone, pero en el fondo igual están en pecado, entre comillas, entonces ¿para qué entran? Sí, yo creo que hubo un espacio, al menos hasta ahora, muy grande para vivirlo. Y una negligencia de dejarlo a cargo de niños, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo has visto tú el rol de Francisco? Defendió mucho a un encubridor, que fue el obispo Barro, y que encubrió los excesos de Caradima, del cual fue testigo. Y se demoró muchos meses, él dice, porque le ocultaron información o porque lo mal informaron, el nuncio y obispos chilenos. Y a él le costó mucho entrar. Y ahora
bueno, después de que hace un reto y una autoafirmación o sea, se culpa a sí mismo, reconoce, pide perdón, hace que la Conferencia Episcopal de Chile pida perdón 20 veces, porque ya yo creo que los chilenos estamos un poco aburridos de que nos pidan perdón. Yo creo que está realmente complicado. O sea, en Chile no tiene quien asuma la dirigencia, digamos, los obispados, porque cada sacerdote al cual él piensa que podría ser candidato a ser obispo, esa persona no acepta o tiene temor de estar cercano a algún caso que no escuchó o que sin querer, pensando que sin querer, ocultó o no atendió a una persona. Entonces no tiene, está en Chile al menos, que yo, el caso que conozco más, está sin salida. Yo siento que la iglesia está empantanada y Francisco no ha sabido en este momento ver cómo lograr levantar esta iglesia y por lo menos tener líderes dentro de la iglesia que sean líderes limpios. Y seguimos con Esati, seguimos con este tipo de personajes, seguimos con un cura Errázuriz, cardenal Errázuriz, que sigue hablando, no importando que ya no es nada, y que seguramente va a ser ahora, ya no va a ser parte del C9, que es el grupo que rodea al Papa, del Consejo de Renovación de la Curia. Yo creo que el Papa, al menos en Chile, no está pudiendo solucionar el problema. Y yo creo que ese es el desafío. No sé si lo está pudiendo hacer en otros países, me imagino que está complicado, pero en Chile, con toda la Conferencia Episcopal, o sea, con una iglesia descabezada y sin avance, creo que Francisco no está dando el ancho, al menos ahora. Andrea, te queremos dar las gracias por estar en On The Record con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Gracias. On The Record es un programa sobre cómo los reporteros y reporteras realizan su trabajo en diferentes formatos del periodismo. La producción es de Francisca Skoknich. La puesta al aire y postproducción es de Patricio Cuevas. La grabación la realizó el equipo liderado por Pablo Fontena. Los clips de audio de archivo fueron producidos por Oscar Castro. La música es del grupo Kashmir Stage Band. También utilizamos temas del disco Ghosts de Nine Inch Nails. On The Record se realiza en los estudios de radio de Periodismo UDP.